Continuamos entonces con el estudio de los yo soy de Jesús y vamos a aprender acerca de ese yo soy que Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 1 al 9. Yo soy la puerta. Y vamos a ir a este pasaje en Juan capítulo 10 versículos del 1 al 9. Y dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en palabra de Dios para todos. Juan 10, del 1 al 9. Les digo la verdad, cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que les decía. Jesús les dijo otra vez: les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Y aquí hay dos aspectos que son interesantes. En esta palabra de Dios para todos dice: yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Pero en las otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera del 60, dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y luego en el versículo 9 dice solamente: yo soy la puerta. Y hay estos dos aspectos quiero que los revisemos a la luz de las Escrituras, de manera que podamos entender esas dos implicaciones, porque no es lo mismo que Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, que solamente cuando él dijo: yo soy la puerta, a pesar de que tiene el mismo sentido inicial, ¿sí? Y esa primera afirmación del versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas, es interesante. ¿Saben por qué? Porque en Jerusalén existe un lugar físico, existe un lugar que se llama, una puerta real, que se llama la puerta de las ovejas. Hay una puerta en Jerusalén, o había una puerta en Jerusalén. Ya en este momento ya esas puertas ya no existen. En ese tiempo y desde el tiempo antes existía esa puerta que se llamaba la puerta de las ovejas y está en la Biblia. Juan capítulo 5 versículo 2. Allí menciona a esa puerta. Juan versículo 5, capítulo 5 versículo 2. Dice: allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llama Betzata. ¿Sí? En la Reina Valera dice Betesda, ¿cierto? Pero allí también dice que es la puerta de las ovejas. ¿Sí? Y esa puerta de las ovejas también se menciona en el libro de Nehemías. Recuerden que Nehemías estaba
fuera de Jerusalén y él se entera que están reconstruyendo Jerusalén, pero que los muros y las puertas están caídos. Y entonces él va a Jerusalén con el propósito de reconstruir los muros y de reconstruir las puertas que habían sido destruidas. Y menciona 10 puertas, entre ellas la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Nehemías 3, 1. Nehemías capítulo 3, versículo 1 dice: el sumo sacerdote Eliasib, junto con los demás sacerdotes, sus hermanos, reconstruyeron la puerta de las ovejas, le colocaron las hojas de la puerta y la consagraron. El tramo que reconstruyeron iba desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananeel. Y allí menciona otras puertas: la puerta de los caballos, la puerta del muladar, la puerta del pescado, ¿sí? Y cada uno se le asignó a cada una de las familias que reconstruyeran esas puertas, ¿sí? Y hay algo interesante en este capítulo 3 de Nehemías, y es que la reconstrucción de esa puerta de las ovejas le tocó al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes. Y recuerden que en Jerusalén pues habían las puertas alrededor, porque eran las puertas que estaban sobre el muro de Jerusalén, pero no había una puerta que fuera primero que otras. O sea, no se podía, alrededor de la ciudad no se puede decir la primera, la segunda, la tercera, no había un orden. Pero aquí sí menciona que esta es la primera puerta. Y además dice que fue la única que fue consagrada. Dice que la consagraron, ¿sí? Y es esa puerta de las ovejas. Entonces, llama la atención que Jesús, estando allí en el capítulo 10, dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que estaban ahí sabían que había una puerta de las ovejas, ¿sí? Que había una mención a esa puerta de las ovejas. Y esa puerta tenía unas características especiales. De hecho, la reconstruyeron los sacerdotes porque esa puerta era la que se usaba para la entrada de las ovejas hacia los sacrificios en el templo. Era por donde todos los que iban a sacrificar las ovejas las entraban por esa puerta porque quedaba cerca al templo. Es decir, que era una puerta que significaba las ovejitas que entraban por ahí, pues obvio no sabían ellas, pero ya por ahí no volvían, ¿cierto? Por ahí no volvían, por ahí ya iban a quedarse en el templo para el sacrificio. Eran las ovejas que entraban al sacrificio del templo. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas, parece que estuviera haciendo alusión a esa puerta física por donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Y puede ser una mención importante a su sacrificio, al hecho de que Él es el sacrificio, el único sacrificio, el sacrificio que se hace una vez y para siempre. El cordero, como veíamos la semana pasada, ¿cierto? Ese cordero del sacrificio. Pero en los sacrificios que se daban en el templo en ese tiempo, pues cada semana, incluso cada día había sacrificios. Eran sacrificios permanentes. Eran sacrificios que se hacían
todo el tiempo, a veces en la mañana y en la tarde, y luego al día siguiente otra vez. Era una cantidad de sacrificios de carácter permanente, todo el tiempo. Pero Jesús es esa puerta de las ovejas, ese sacrificio único, un sacrificio que fuera una vez y no más, que no se necesitara otro sacrificio, ese sacrificio que es suficiente para que no se requieran de otros sacrificios. Y es triste saber que todavía hay gente que sigue ofreciendo sacrificios. Y hay algunos que literalmente todavía sacrifican ovejas. Hay comunidades que hacen eso todavía. Pero hay algunos que todavía creen que tienen que hacer sacrificios para agradar a Dios. Que tienen que cumplir con ciertas cosas, con ciertas privaciones. Y dicen, sí, es que yo tengo que sufrir esto para agradar a Dios. Y de alguna manera al hacer eso, lo que se está haciendo, pues es menospreciar el sacrificio de Jesús, que ya fue el único. Usualmente cuando yo era niño recordaba que la gente hacía sacrificios. Y el hecho, por ejemplo, de subir a Monserrate era un sacrificio, porque es una subida tremenda y se demora casi 2 horas subiendo. Era un sacrificio. Y lo hacían pensando en eso, ¿no? Aparte de todas las otras cosas. Ahorita que ya viene Semana Santa, la gente todavía cree que tiene que hacer un sacrificio. Y pierde de vista. Y lo más importante es que menosprecian. No se dan cuenta que cuando hacen eso, lo que realmente están haciendo es menospreciando el sacrificio de Jesús. Es diciendo que ese sacrificio no es suficiente, que yo tengo que hacer otro. Y la Biblia nos dice que el sacrificio de Jesús es el único y es suficiente. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Vamos a Hebreos capítulo 10, del 10 al 12. Y es interesante porque lo menciona en esa carta precisamente a los hebreos, aquellos que conocían de sacrificios. Si alguien sabía de sacrificios, si alguien sabe de sacrificios, son los judíos, porque durante todos los primeros 5 libros de la Biblia, Dios lo que hace es hablarles acerca de sacrificios, ¿sí? Y ellos sabían de qué estaba Dios hablándoles a través de esta carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 10 hasta el 12. Dice la escritura aquí en Palabra de Dios para Todos: por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Todos los días, sigue el autor diciendo, los sacerdotes celebran sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Fíjense esa trascendencia. No se necesitan más sacrificios. No hay que hacer más sacrificios. Y lo está diciendo Pablo a aquellos que saben de sacrificios, ¿sí? Cristo ofreció un sacrificio por los pecados que es suficiente. No se necesita otro sacrificio. No necesitamos sacrificarnos nosotros, ni hacer actos de penitencia para agradar a Dios. Ya hubo un sacrificio y es suficiente, y dice suficiente para todos los tiempos, para hoy también. Y eso es supremamente valioso.
Y entonces lo que yo veo es que cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, está diciendo, yo soy ese sacrificio único, suficiente, ese sacrificio que no requiere de más sacrificios, que no se necesita que sigan sacrificando más ovejas, más cabras. Ya no hay más necesidad de sacrificios. Ojalá pudiéramos entenderlo y la gente pudiera entenderlo. Él es el único sacrificio. Y lo que yo necesito es recibir ese sacrificio. Aceptar ese sacrificio que se dio por mí, que se dio por nosotros. Por eso lo dice en el versículo 10, que se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Entonces, Jesús es ese sacrificio. Jesús es la puerta de las ovejas, el sacrificio único y suficiente para la salvación de todos nosotros. Aquellos que creemos en su muerte y en su resurrección para pagar por nuestros pecados. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 9. Efesios 2, del 5 al 9. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo, con Jesucristo. Fíjense ustedes, fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Si creemos, es el requisito que está diciendo aquí. Si creemos, somos salvos. Si creemos en Jesús, podemos llegar a alcanzar esa bondad, esa inmensa generosidad que Dios tuvo con nosotros al enviar a Jesús. Esa fue la bondad más grande. Ese es el amor más grande. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para salvarnos, para que todo aquel que en Él crea, y ese es el aspecto importante, es creer en Jesús. Y eso es la primera parte, ¿cierto? La primera parte que menciona a Jesús diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero en el versículo 9 de ese capítulo 10 de Juan, ¿sí? Dice, yo soy la puerta. Y lo menciona así sencillamente. Y por supuesto que es la misma cosa, ¿sí? Solo que yo quiero separarlo para ver esos dos aspectos que me parecieron relevantes, ¿sí? Y en el capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. En la Reina Valera del 60 dice que entrará y hallará pastos, porque está hablando de ovejas, ¿no? Y el hecho de que Jesús diga, yo soy la puerta, implica un único sentido. ¿Para qué sirven las puertas? Para entrar, ¿cierto? Y para salir, ¿sí? Pero las puertas están es para entrar, ¿sí? Y por eso Jesús
al comienzo dice, el pastor entra por la puerta, no por otro lugar, no por las ventanas, no por los muros, entra por la puerta. La puerta tiene el sentido básico. Si uno piensa en una puerta, realmente lo único que piensa es en entrar, ¿sí? Y el hecho de que sea una puerta dice que permitirá pasar por él y hallar pastos. Y aquí quiero también separar tal vez dos aspectos que considero importantes. Número uno, Jesús es la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Él no dice, yo soy una puerta. ¿Sí? Y Mónica me explicaba que el hecho de la, en términos de gramática de la lengua castellana, la es un artículo definido, ¿sí? Y diferencia de una puerta que es un artículo indefinido. Es decir, una puerta puede ser cualquier puerta. Pero cuando Jesús dice, yo soy la puerta, lo que está diciendo es que no hay otra puerta. Que Él es la única puerta para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y eso es muy interesante, el hecho de que Jesús no dice, yo soy una puerta. Yo soy la puerta, la única entrada al reino de Dios. ¿Sí? Y eso es importante. No es una más. Y algunas personas piensan eso, ¿no? Es una opción. Y cuando hablemos de que Jesús es el camino, mucha gente dice, no, es que hay muchos caminos y todos los caminos llevan al cielo. No, no es cierto. No es cierto. No sirve entrar por cualquier puerta. Se necesita entrar por la puerta. ¿Sí? La puerta. La única entrada. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, pues, es el aspecto fundamental de que Jesús es el acceso. Es la manera de entrar en el reino de Dios. Es la manera de entrar al cielo. No hay otra manera. Jesús es el acceso. Si queremos ir a donde está Dios, si queremos tener acceso al Padre, si queremos entrar al reino de los cielos, solamente podemos hacerlo y debemos hacerlo a través de Jesús. Él es la única manera de ser salvos. Y en las diferentes versiones dice, el que pasa por mí, el que por mí entrare, entren a través de mí. Es decir, es mediante Jesús. Él, al ser la puerta, quiere decir que es a través de lo que Él hizo que nosotros tenemos la entrada y podemos entrar. Y podemos ser salvados, ¿sí? Porque Él dice, yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, si alguno por mí entrare, los que entren a través de mí, dicen en las diferentes versiones, se salvará o será salvo. Y eso significa que solamente, únicamente, por medio de Jesús podemos ser salvos. Entrando por Jesús o entrando a través de Jesús. Y entonces uno podría preguntarse, ¿y qué significa entrar a través de Jesús? ¿Qué es lo que significa ese a través, ese por medio de, ese entrar por Él? Significa creer en Jesús. Creer en Él, no como el personaje histórico, sino creer en Él como la puerta. Creer en Él como la única entrada para ingresar a la vida eterna.
es creer en el sacrificio de la cruz, es creer en la muerte y la resurrección de Jesús para poder entrar en el Padre o al Padre mejor, para poder tener acceso a Dios. Recuerden que el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. Por eso las personas no pueden acercarse a Dios. Por eso las personas se sienten solas y sienten la angustia y la soledad porque están separados de Dios por causa del pecado. Y es únicamente a través del sacrificio de Jesús que podemos entrar y reconciliarnos con el Padre. Efesios capítulo 2, versículos 16 al 18. Efesios 2, 16 al 18. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo, todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Y en Reina Valera del 60 dice, tenemos entrada al Padre, ¿cierto? Dicen en la versión, tenemos entrada al Padre. Podemos entrar a donde está Dios por la puerta que es Jesús, ¿sí? Por la puerta que es Jesús. Por eso es tan importante, porque una puerta es una entrada. Y Jesús, al ser la puerta, es la entrada a Dios Padre. Es la entrada a la salvación. Así de sencillo. Al Jesús es la puerta, es la entrada al reino de Dios. Solamente por Él podemos entrar en el reino de Dios. Juan 3. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 5, por favor. Que es cuando se habla del nuevo nacimiento. Cinco. Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ese nacer de agua y del Espíritu es creer en Jesús, es saber que Él es la puerta. Por eso aquí habla de entrar al reino de Dios. Y ese entrar implica una puerta. No se puede entrar sino por la puerta. ¿Sí? Tenemos que pasar por esa puerta que es Jesús. Y ese nuevo nacimiento se da única y exclusivamente por creer en Jesús. Creer en que Dios lo envió. Creer en su muerte. Creer en su resurrección. Ese es lo que nosotros necesitamos hacer, es creer en Jesús. Al creer en Jesús tenemos entrada al reino de Dios. Jesús es la puerta. Y cuando uno habla de puerta, también implica seguridad, ¿cierto? Tener una puerta es estar protegido.
¿sí? Por eso nosotros siempre cerramos bien la puerta, porque eso nos da protección. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, se decía que había que poner la tranca, ¿cierto? Por la puerta, y entonces uno entraba y ponía y echaba llave por dentro, ya estando adentro, y la tranca era literalmente un palo que atravesaban en la puerta para echar llave, y se ponía la tranca y se cerraban, como 3 llaves había para cerrar, y quedaba uno encerrado. Y esa era, cerrar la puerta era un sinónimo de protección, ¿sí? Al Jesús ser la puerta, al entrar por Él, tenemos seguridad. Fuera de Él, por fuera de esa puerta, hay inseguridad. Y Jesús lo dijo, ¿sí? Cuando Él dice, yo soy la puerta, si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Y fíjense inmediatamente que dice, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Afuera hay inseguridad. Afuera está el ladrón que está buscando robar, matar y destruir. Él es nuestra seguridad. La puerta es protección. A mí me gusta siempre llegar a la casa, ¿no? Hay gente que no le gusta llegar a la casa. A mí sí me gusta llegar a mi casa, ¿sí? Y llegar a la casa y cierra uno la puerta y como que está allí y se siente seguro. Así es en lo espiritual. Solo a través de Jesús tenemos esa seguridad. Dios nos guarda del enemigo cuando hemos pasado por Jesús, cuando hemos pasado por esa puerta, cuando hemos creído en Él. Jesús nos guarda. Tenemos protección del maligno y no nos puede hacer daño. No nos puede tocar. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. ¿Sí? No nos puede hacer daño. A veces nos muestra los dientes, ¿cierto? Y podemos asustarnos, podemos intimidarnos o podemos saber que no nos puede hacer daño, ¿sí? Y a veces hemos visto, tal vez cómo nos muestra los dientes, cómo nos amenaza, ¿cierto? Con situaciones, con circunstancias, con problemas que parecen realmente que nos van a hacer daño. Pero es como un perro amarrado, ¿sí? Mientras nosotros estemos del otro lado, nada nos puede pasar, no nos puede hacer daño. Y nosotros sabemos que Él es quien nos guarda. Dios nos guarda si hemos pasado por la puerta. Si estamos del otro lado de la puerta, estamos seguros. Estamos seguros, no nos puede pasar nada. Aunque el ladrón esté para matar, robar y destruir. Aunque esté, como dice también en la Escritura, como león rugiente, buscando a quien devorar. Mientras nosotros estemos de este lado de la puerta, no puede acceder a nosotros. No tiene acceso a nosotros.
Y eso tenemos que tenerlo seguro, ¿no? Tenerlo claro. Porque a veces hay personas que dicen, no, es que el enemigo me quiere, me está haciendo, me está... No, estamos del otro lado. No nos dejemos amedrentar, no nos dejemos intimidar. Sí, parece asustador a veces, pero yo estoy del otro lado de la puerta y no me puede hacer daño, dice la Escritura. No nos puede tocar. Y la entrada por la puerta también es pasar a un lugar donde podemos hallar pastos, ¿no? Dijo Jesús, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice. En esta versión hace la traducción mucho mejor para entender qué significa ese de hallar pastos, ¿no? En la palabra de Dios para todos dice, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Y en otras versiones dice encontrará alimento. Y eso nos habla de provisión. Eso nos habla de bienestar. Al entrar a través de Jesús, al creer en Jesús para salvación, al pasar por esa puerta, tenemos provisión asegurada. Aún en medio de la necesidad y de la dificultad, aún en medio de las situaciones difíciles, podemos confiar en la provisión perfecta de Dios. Él nos da todo lo que necesitamos. Todo lo que necesita. Y el enemigo dice que vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. No solamente que tengamos vida, sino que esa vida que tengamos sea en abundancia. Y abundancia, recuerden que no es acumular, ¿cierto? La abundancia no es acumular. La gente tiene una comprensión equivocada de abundancia, ¿cierto? Cuando pensamos en abundancia, y creo que es común, creo que nosotros la gente todos tenemos esa idea de abundancia, pensamos en Ardila Lule, ¿cierto? Pensamos en Santo Domingo, ¿sí? Abundancia. No, la abundancia es tener todo lo que necesitamos. Eso significa abundancia. Abundancia es tener todo lo que necesitamos y un poquito más para compartir con el que tiene necesidad. Si usted tiene todo lo que necesita, usted tiene abundancia. Si se levanta por la mañana y quiere desayunar y hay desayuno, hay leche, hay huevos, hay pan, hay café, hay queso, qué sé yo. Usted tiene abundancia porque tiene lo que necesita. Si usted se levanta por la mañana y abre el closet y empieza a pensar, ¿qué me pongo? ¿Sí? Tiene abundancia, porque tiene para escoger incluso. Pongo el café, el gris, ¿sí? ¿Qué zapatos? Me voy a poner esto. ¿Qué medias? ¿Sí? No tiene que ponerse las mismas. Y que las pueda combinar. ¿Sí? Yo no soy bueno para combinar, pero que las pueda combinar. Ya. Tiene abundancia. Dios nos ha dado abundancia. El hecho de que tengamos salud significa que tenemos abundancia. Es abundancia eso. Dios nos ha dado abundancia. Y cuando pasamos por Jesús, tenemos acceso a esa abundancia. Romanos 8:32.
Romanos 8:32. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Y esto es muy interesante en esta traducción más sencilla, ¿no? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice en la Reina Valera. Y aquí dice, siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Con Jesús, Dios nos ha dado todo lo que tiene. Y podemos confiar en que Él nos va a dar lo que necesitamos. En los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad, podemos confiar en esa provisión de Dios. Tener la seguridad y la tranquilidad de esa provisión de Dios. Por eso Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Jesús prometió, al decir que Él es la puerta, que entraremos por Él, pasaremos por Jesús. Al creer, pasaremos por Jesús y hallaremos pastos. Encontraremos todo lo que necesitamos. Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús es la puerta a la salvación. Jesús es la puerta a la protección y a la seguridad. Y Jesús es la puerta a la provisión y la abundancia. ¿Sí? A esos tres aspectos es Jesús la puerta. Y en ese orden específico, porque primero y lo más importante es la salvación, es la única manera, la única puerta. Por eso Él es la puerta. No hay otra. Pero es interesante, y es que es una puerta especial. ¿Es una puerta estrecha o es una puerta angosta? Mateo capítulo 7, versículo 3. Mateo 7, 3. Perdón, 13. Mateo 7, 13. No 3, sino 13. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. Y versículo 14. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. Y fíjense lo interesante. Dice que es una puerta angosta. No es una puerta ancha. No es una puerta grande, es una puerta pequeña. Y dice que, lo triste es que dice que solo unos pocos la encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil encontrar la puerta. ¿Sí? Porque no dice, y todos la encuentran. No, dice que solo unos pocos la encuentran.
Y en Reina Valera dice, pocos la hallan, ¿no? Se la encuentran. ¿Y qué nos dice eso? Yo creo que lo que nos dice es que nosotros somos bendecidos porque encontramos esa puerta. Somos privilegiados. Que estemos aquí escuchando esto significa que somos súper privilegiados. Somos escogidos porque escuchamos y sabemos la puerta y la conocemos la puerta. La encontramos. Qué privilegio, qué bendición. Debemos sentirnos halagados por el hecho de que encontramos la puerta. Y tenemos que saber que muchos no la van a encontrar. Que muchos no la van a encontrar. Jesús mismo lo dijo. Estas son palabras de Jesús. Qué fuerte saber que solo unos pocos van a encontrar esa puerta. Solo unos pocos. No es fácil encontrar la puerta. ¿Por qué no es fácil? Porque es angosta. No se ve. ¿Sí? No se ven. Pero si nosotros la encontramos y fuimos privilegiados y ya sabemos dónde es, podemos guiar a otros a que la encuentren. ¿Sí? Y ese es un aspecto clave con ese concepto de esa puerta angosta. No sé cuántos han ido a Kennedy y encontrar una dirección en Kennedy puede ser muy difícil. Porque en Kennedy creo que la letra va hasta como la Z. Una cosa así. Y manzana, y tiene manzana, y calle no sé qué, L no sé qué, manzana no sé qué, casa no sé qué. Es supremamente difícil encontrar una dirección. Es muy difícil. Y uno de los sitios más difíciles de encontrar direcciones en el mundo es en China. Imagínese que a usted le den esta dirección para llegar a China. Por favor, vaya a Tiandong, Xianyu, Chengdu, Xin, 58 Hao. Usted llega allá, yo no creo que llegue. No es posible llegar. Además, porque en China empieza con provincia, ciudad, distrito, subdistrito, calle, edificio, planta y puerta. O sea, aquí la puerta es la 58 Hao. Yo no estoy seguro que uno pueda llegar a un sitio con una dirección en la China. ¿Sí? Y además, cuando uno ve esas películas de China que tienen montones de recovecos, ¿sí han visto? Que son como callejoncitos muy pequeñitos y hay montones, en cada lugar hay una puerta. Así, tal vez es esta puerta estrecha. Difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Pero otra cosa es, si yo le digo, venga, lo cojo de la mano y le digo, camine y lo llevo a esta dirección. ¿Sí? O cuando uno recibe una indicación, ¿sí? Y le dicen, mire, al lado de tal supermercado, en tal lugar, ¿sí? Usted cuando vaya llegando hay un perro echado en la puerta, ahí. ¿Sí? Donde se vaya el perro, se pierde. Por eso ahora hay el Waze, el GPS para poder llegar. Y si pensamos en Jesús en la puerta, tal vez la Biblia es el GPS, ¿cierto? La Escritura es el GPS para poder encontrar la puerta. Pero aún a veces con GPS, ¿cuántos nos hemos perdido, cierto? Además porque no se hace caso, ¿cierto? Y
es difícil y se puede uno perder, se puede uno extraviar. Por eso se necesita alguien que sepa ya dónde está la puerta. Alguien que sepa cuál es la puerta para que pueda llevar a otros. Yo les decía, nosotros somos privilegiados porque ya entramos. Ya sabemos dónde es la puerta. Y ahora tenemos esa responsabilidad de llevar a otros y mostrarles dónde es la puerta. Porque es angosta, porque no se ve, porque no es fácil encontrarla. Y como dijo Jesús, solo unos pocos la encuentran. Tenemos nosotros esa responsabilidad entonces de guiar a otros a esa puerta, de mostrarles dónde queda esa puerta, de llevarles para que puedan entrar por esa puerta. Y la Biblia lo dice que se necesita que sea así. Por eso es que la gente sola no llega. Es mejor cuando alguien la lleva, la acompaña y la trae. ¿Sí? La prueba tal vez es a cuántos hemos invitado. Ay, camina a la iglesia. Y le damos la dirección. Y no llegan. Tal vez necesitamos traerlos para que lleguen. Romanos capítulo 10, del 14 en adelante hasta 14 y 15 creo que es. Romanos 10, 14 y 15, sí, Romanos 10, 14 y 15. Nos habla de ese guiar por la puerta, de lo que significa ese guiar, ¿sí? Ese llevar. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 14. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y esta es la tarea que tenemos. Conociendo la puerta, debemos guiar a otros hacia esa puerta. Debemos llevar a otros a la puerta. Sí, sabemos que no todos la encontrarán. Y de hecho, miren el versículo 16 de este Romanos 10. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Hay algunos que no hacen caso, que se resisten. Pero por lo menos nosotros podemos mostrarles dónde está la puerta. Podemos ayudar a otros para que encuentren a Jesús, que es la puerta. Ayudemos a otros. Guiemos a otros a que encuentren la puerta. No solamente sintámonos orgullosos, felices, bienaventurados y bendecidos por haberla encontrado, por haber creído en Jesús, sino realmente podamos nosotros llevar y guiar a otros a esa puerta, a la puerta, la única manera de entrar al cielo, de entrar a la presencia de Dios. Démosle gracias a Dios esta mañana por haber conocido la puerta y por haber entrado por esa puerta. Es una bendición muy, muy grande.